o a continuar hablando sobre las dispensaciones. Amén. Y hablamos sobre la dispensación de la inocencia, hablamos de la dispensación de la conciencia. Hoy vamos a hablar de la dispensación del gobierno humano. Amén. Pero bueno, hermanos, la hermana Alejandra me hizo entrar en razón, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ella me comentó de que este es un tema que tiene muchos conceptos y varios puntos que a veces son difíciles de captarlos todos. Amén, ¿sí me doy a entender? A veces es difícil de captarlos todos. Entonces, tienen una esposa de pastor muy misericordiosa. Gloria al Señor. Así que he preparado unas diapositivas para ayudarnos un poco mejor a recordar lo que hemos visto y a oír lo que vamos a enseñar hoy. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la hermana Alejandra me colabora con la diapositiva. Amén. Entonces vamos a recordar rápidamente, hermanos, con ayuda de esta diapositiva. Yo sé que la letra no es muy grande. Dice, dispensación de la inocencia. En esta dispensación, hermanos, las personas específicas era Adán y Eva, ¿verdad? El pacto de esa dispensación fue el pacto edénico, porque se hizo en el Edén, y resumidamente el pacto consistía en que ellos tenían que obedecer, ¿verdad?, a Dios. La señal de ese pacto era ese árbol de la ciencia del bien y del mal que no debían tomar o comer. ¿Cuál fue el fracaso de esa dispensación? Pues que ellos desobedecieron, ¿verdad?, al pacto, al mandato de Dios. Y el juicio fue maldición y muerte. Se maldijo la tierra y trajo muerte y ellos fueron expulsados del Edén. Esa fue la dispensación de la inocencia. Amén. Luego entramos entonces, la siguiente hermana Alejandra, si le da la flechita abajo del ordenador, la flechita abajo del ordenador. Amén. ¿No? ¿Nada? A ver si hemos tenido problemas técnicos. ¿No? ¿Nada, hermana Alejandra? Bueno, mis hermanos. La siguiente entonces, a ver si la hermana Alejandra puede acomodarlo, es la dispensación de la conciencia. Amén. La dispensación de la conciencia a las personas específicas. ¿Alguien me recuerda quiénes eran? Caín, Abel y Set, ¿verdad? Caín, Abel y Set eran las personas de esa dispensación. El pacto de esa dispensación de la conciencia fue el pacto adámico, porque se le hizo a Adán. Amén. ¿Ya lo tenemos? Pacto adámico. Y se resumía prácticamente en hacer lo bueno y acercarse a Dios. Amén. Dios les dijo, ustedes ya saben lo bueno y lo malo, pues hagan lo bueno según sus conciencias y acérquense a mí por medio del cordero sacrificado. La señal de ese pacto precisamente era el cordero sacrificado. Mientras hubiese un cordero sacrificado había pacto. El fracaso que fue que ellos, teniendo para elegir lo bueno y lo malo, decidieron lo malo. Y la maldad se multiplicó tanto en la tierra que el Señor hizo juicio, y ese juicio fue el diluvio. Gloria al Señor. Hasta ahí nos quedamos la semana anterior. Nada, tenemos que tener un poco de paciencia. Bueno, aprendimos algunas cosas de esta dispensación. Bueno, cosas que Dios permitió. Amén. Bueno, nosotros notamos que en esas dispensaciones Dios permitió comer de todo animal. Amén. Algo que más adelante vamos a ver que Él prohíbe. Amén. Él prohíbe comer una especie de animales, pero entonces notemos que en estas dispensaciones Él permitía comer de todo tipo de animal. También notamos que Él permitía que se casase entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos, entre primos, entre allegados, cosa que también luego prohíbe. ¿Amén? Esto tiene sus razones, ¿verdad? Eran los únicos que estaban en la tierra, entonces debían poblarse entre ellos, y como no había entrado y multiplicado el pecado, entonces podían comer de todo animal. Gloria al Señor. Aleluya. Lo siguiente es cosas que hemos aprendido de Dios, si no estoy mal. Amén. Cosas que hemos aprendido de Dios. Primero, hemos visto en estas dispensaciones, hermanos, de que Dios es bueno. Amén.
¿Por qué? En relación al pecado, porque vemos que Dios le dio al hombre alternativas por el pecado. Es decir, no es que el hombre pecó y Dios lo tiró a la inmundicia, no. Dios le dio alternativas para ayudarlo o para que el hombre se pudiese liberar de ese pecado. Amén. Ya en 2 dispensaciones podemos concluir de que Dios es bueno. Amén. Pero también vemos que Dios es severo con el pecado. Amén. Noten que no con el hombre, sino con el pecado. Amén. Dios hace juicio al pecado y aquel que contenga el pecado. Amén. Entonces vemos que el Señor destruyó toda la tierra con diluvio porque el pecado se multiplicó. Entonces el Señor enjuicia cuando hay pecado. Amén. Es severo con el pecado. También vimos que Dios busca al ser humano. No es el ser humano el que busca a Dios. En 2 dispensaciones nadie buscó a Dios. Vemos que el hombre pecó y el hombre se escondió en las 2 ocasiones que vimos pecado. Y fue Dios el que se le acercó. Adán, ¿dónde estás? Fue Dios el que se le acerca a Adán. Caín, ¿qué has hecho? Ha sido Dios el que se acerca al ser humano. Amén. Entonces es Dios el que se acerca a nosotros, no nosotros a Dios. En 2 dispensaciones ya hemos visto la gracia de Dios, es decir, la gracia de Dios ha estado siempre, no es solamente este tiempo. Nosotros estamos viviendo una dispensación que se llama dispensación de la gracia, pero no significa que antes no hubiese gracia, ¿no? Adán y Eva no recibieron inmediatamente la muerte física por gracia de Dios. Amén. Noé, dice la palabra del Señor, se salvó del diluvio porque halló gracia delante de los ojos del Señor. Entonces, siempre ha habido gracia. Amén. La gracia es el favor inmerecido, es decir, la ayuda de Dios, aunque el ser humano no lo merezca. También hemos aprendido que para recibir esa gracia solamente es por fe, siempre ha sido por fe. Adán recibió esa gracia, ¿por qué? Porque le creyó a Dios y esa fe tiene una acción, ¿sí? ¿Cómo sabemos que Adán creyó? Porque su esposa, que se llamaba Varona, él le cambió el nombre por Eva, amén, porque dijo, no vamos a morir, sino que tú serás madre de todos los vivientes. Entonces, esa acción de cambiarle el nombre a su esposa fue una acción de fe, por creerle en la promesa que Dios le había dicho, que vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Amén. Y la fe se produce por las promesas de Dios. Mire que viene el pecado, viene el juicio, pero también hay una promesa de salvación. Siempre hay una promesa de salvación. Amén. Y el hombre que se aferra a esas promesas alcanza la gracia de Dios. Amén. Entonces, en 2 dispensaciones ya podemos concluir todas estas cosas. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Gloria al Señor. El que apuntó y el que no. Sigamos, hermana Alejandra. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora, si no estoy mal, ya entramos a la dispensación que nos corresponde hoy. La dispensación del gobierno humano. Bueno, hermanos, esta dispensación del gobierno humano corresponde en sus Biblias desde Génesis capítulo 8 hasta Génesis capítulo 11. Amén. Ese pedazo, esos 8, 9, 10, 11, creo que son 3 capítulos, es lo que lo conocemos como la dispensación del gobierno humano. ¿Qué características tiene? Recuerden que terminamos la dispensación de la conciencia con un diluvio y con 8 personas dentro de un arca con un montón de animales. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué características vemos en esta dispensación? Génesis capítulo 8, versículo 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Si las cuentas no me fallan, son 8 personas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria al nombre de Jesús. 8 personas que salieron del arca. Noé y su familia estuvieron aproximadamente unos 370 días dentro del arca. Amén. Casi un año entero, ¿verdad? Si no estoy mal. Un poco más, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos que duraron bastante tiempo en el arca, y cuando salen son los únicos seres humanos en la tierra. Amén. Son los únicos seres humanos en la tierra. Aparte de eso, ellos tienen algo claro. Ellos salen del arca con algo claro. Génesis capítulo 8 del 20 al 21, quiero leer para ustedes. Dice: y edificó Noé un altar. Fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Entonces ya hay una conciencia, ¿verdad?, de una necesidad de acercarse a Dios. Ellos acaban de ver, yo quiero que ustedes analicen eso, ellos acaban de ver que Dios ha destruido a toda la humanidad por el pecado. Toda la humanidad ha muerto, niños, bebés, mujeres, hombres han muerto por causa del pecado. Así que ellos salen con temor a Dios. Ellos salen diciendo: si no nos acercamos a Dios, esto es grave, esto es grave, esto es serio, esto no es un jueguecito, están nuestras vidas en juego aquí. Tenemos que acercarnos a Dios. Entonces ya tienen una conciencia mucho más profunda, amén. Tienen un concepto de Dios mucho más claro, mucho más profundo. Tienen su concepto de justicia de Dios es mucho más grande, de la presencia de Dios y del amor de Dios, porque Dios los salvó a ellos, amén, solo por gracia. Entonces ellos tienen un concepto más claro de Dios, amén. Gloria al nombre de Jesús. Ellos saben que la degradación moral, ellos ya saben que el apartarse de Dios, y saben que la rebelión trae consecuencias, y consecuencias graves, amén. Entonces estamos hablando ya no de unos seres humanos inocentes, no, tienen muy claro ya las cosas, amén, muy claro ya las cosas y muy definido lo que es bueno y lo que es malo. En esta dispensación entonces Dios hace un pacto con Noé, amén. Hermana Alejandra, si me puede poner la parte del pacto. Dios hace un pacto con Noé. Este pacto se llama el pacto noémico. Y resumidamente, hermanos, se basa en que ellos tenían que dispersarse. ¿Y qué cosa más? Ya está. Tenían que dispersarse por toda la tierra y multiplicarse. Génesis capítulo 8, versículo 17 lo dice. Dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra, ¿verdad? Entonces ese era el pacto. El versículo 21 que ya leímos, Dios promete dentro de ese pacto no volver a hacer lo que hizo, ¿amén? No volver a destruir otra vez la tierra por medio de un diluvio. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. La intención del corazón del hombre, porque Dios dice: si tengo que destruir el universo por la maldad del hombre, tengo que destruirlo todos los días, porque su intención desde su juventud es hacer lo malo, amén. Sin embargo, Él promete no volver a destruir el planeta Tierra con un diluvio, pero les pide que se dispersen y se multipliquen, amén. Dentro de ese pacto, hermanos, hay bendición de Dios. Lo leímos en Génesis 9:1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, amén, gloria al Señor. Esto, hermanos, no sucedía desde el Edén, cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, amén. Es como un volver a empezar. Entonces Dios bendice, hermano, y cuando Dios bendice, hermanos, nadie puede maldecir. Eso tiene que quedar muy claro. Cuando Dios bendice, nadie maldice. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Solamente Dios mismo, amén. Gloria al nombre de Jesús. Eso tiene que quedar muy claro. El hombre, hermanos, es superior a los animales. Y eso, hermanos, lo reitera constantemente el Señor en el verso 2 del capítulo 9. Vuelve a repetir: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados, amén. Hermano, en todas las dispensaciones el Señor saca esto a relucir. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía hay quienes piensan que venimos del mono, piensan que somos también un animal racional, pero Dios desde Génesis nos está diciendo: ustedes son diferentes, amén. Y los animales son inferiores a ustedes, amén, gloria al nombre del Señor. En este pacto Él lo reitera. ¿Por qué? Porque Él hace como un volver a empezar en este gobierno humano. Dice: los animales están a vuestra merced. El verso 3 y el verso 4 de este pacto nos dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerá.
Es decir, Él está permitiendo otra vez que sigamos comiendo de todo animal, pero pone ahora una prohibición muy clara. Dice, la sangre representa la vida. Entonces, no comeréis sangre. Miren que esto no está en la ley, esto está antes de la ley. Amén. Está mucho antes, está en la dispensación del gobierno humano. Dios establece que la sangre representa la vida y que por ello no podemos comer sangre. Amén. El verso 5, el verso 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto establece Dios, ¿por qué? Por lo que sucedió con Caín. Amén. Ven que Dios tuvo misericordia con Caín, pero aquí Él hace un borrón y cuenta nueva y dice, el que mate tiene que morir. Amén. ¿Estamos claros? Está enjuiciando el homicidio y está explicando de por qué nosotros no comemos sangre, porque, hermanos, la sangre representa la vida. Así que el que mate a un hombre debe morir también. Amén. Y el verso 7, ya para definir este pacto, dice, mas vosotros fructificados y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ello. Procrear y expandirse. Ese es el pacto noémico, amén. Dispersarse y multiplicarse. Tienen bendición de Dios, son superiores a los animales, tienen responsabilidad de justicia, tienen que gobernarse a sí mismos. Si alguien mata a otro, ese tiene que morir, y no coman sangre. Amén. Y yo creo que ustedes saben cuál es la señal de este pacto, ¿verdad? Hermana Alejandra me pone la señal del pacto. Génesis capítulo 9, verso 11. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, ¿por cuánto? Por siglos. Por eso es que esta señal todavía está en nuestros días. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él puso, ¿verdad?, una señal, dice el verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Gloria. Ese arco iris que vemos cada vez que sale el sol después de una fuerte lluvia, nos recuerda el pacto que Dios hizo. Amén. Y continúa por siglos perpetuos, de que Él no destruirá más la tierra por medio de un diluvio. Eso sí, han venido maremotos, han venido tormentas, huracanes, pero nunca después de ese suceso ha venido un diluvio. Amén. Que destruya toda la tierra. Así que hasta el día de hoy Dios ha cumplido su promesa. Amén. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Gloria al nombre del Señor. Aquí estamos entonces claros, mis hermanos. Gloria al Señor. En esta dispensación hay unas personas específicas, ya comienzan ellos a poblarse, pero vamos a hablar de Noé, vamos a hablar de sus hijos, Sem, Cam, Jafet, y también hablaremos de una persona muy importante en esta dispensación, alguien llamado Nimrod. Amén. Nimrod. Alejandra me pone allí personas específicas. Bueno, Noé, hermanos, fue como el profeta en ese tiempo. Amén. El patriarca, fue el receptor de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Pero Noé comete un error. Noé planta una viña y cuando crece, Noé se embriaga. Amén. Y eso trae un error muy grave a Noé y a su descendencia. Amén. Yo sé que ustedes han leído ese pasaje. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y los hijos de ellos son los que van a poblar toda la tierra. Amén. Entonces yo quiero darles una definición de más o menos, porque toda la humanidad conocida hasta hoy, nuestra descendencia viene de esos 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. De alguno de esos vienes tú, amén, y yo, amén. De alguno de ellos tenemos sangre nosotros. Entonces, Sem fueron los que poblaron lo que hoy se conoce como Palestina y la zona de Asiria, amén. Eso fue son los descendientes de Sem, o los semitas, como se les conoce hoy en día. Los descendientes de Cam son aquellos que poblaron Arabia y gran parte de África, amén. Y los descendientes de Jafet fueron los que poblaron la zona de Europa y la zona de Asia, amén. América fue poblada
por algunos descendientes de Cam y algunos descendientes de Jafet, que ellos ¿cómo se dice la expresión? Se mudaron, podemos decirlo así, sí, emigraron, amén, al continente americano por medio de las glaciaciones. Y bueno, se entiende que los continentes estaban juntos, más o menos en esa época. El diluvio, dicen los científicos, que ocasionó que comenzaran el continente a dividirse, amén. Entonces, más o menos en ese tiempo puede ser que ellos todavía tenían acceso a esa zona, amén. Incluso hay una persona de la descendencia llamado Peleg, a él lo llamaron Peleg, se dice porque en ese tiempo se dividió la tierra, amén. Algunos piensan que se refiere a eso, pero bueno, no está comprobado, amén. ¿Hasta aquí estamos claros? Amén. Entonces, Sem, Can y Jafet, hermanos, de ellos, de su sangre, fue poblada toda la tierra. Ahora vamos a ir donde Nimrod, Génesis capítulo 10. Voy a leer desde el verso 8, dice: y Cus engendró a Nimrod de la descendencia de Cam. Y mire lo que dice la Biblia: quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Es decir, este hombre fue un hombre poderoso, amén. No fue cualquiera, este hombre edificó ciudades, amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Y entre esas ciudades hay una muy conocida llamada Babel, amén. Entonces, ¿cuál fue el fracaso de estas personas? Porque hasta ese punto todo parece que está bien. El fracaso fue, hermanos, que ellos se rebelaron contra Dios. O sea, ya en el gobierno humano, yo creo que comprendamos esto, Dios permitió a las personas gobernarse ellos mismos, ¿sí? Lo único que le pedía era que se dispersaran y se multiplicaran, pero ellos ya se podían gobernar ellos mismos. Es decir, que hacer ciudades estaba bien, y esparcir esas ciudades y que engrandeciesen estaba bien, pero había un problema, que Nimrod tiene la intención de hacer una ciudad para rebelarse contra Dios, con la intención de quedarse allí y de ser poderoso, amén. Es una rebelión directa contra Dios, porque quiero llevarlo a Génesis capítulo 11, verso 4, tengan la bondad mis hermanos. La hermana Alejandra me pone el fracaso, por favor, allí en la diapositiva, Génesis 11:4. ¿Hasta aquí me he hecho entender, mis hermanos? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, ¿por qué? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Es decir, ellos están diciendo, Dios nos mandó a que nos esparzamos, pero no queremos. No queremos esparcirnos, nos queremos quedar aquí y edificarnos aquí. Es decir, es un ataque directo contra Dios. Es decir, que Dios les permite gobernarse y ellos comienzan a hacerse grupitos, a hacerse ciudades, a hacerse pueblos, y en vez de buscar a Dios, entre más se unían, más rebeldes se volvían. Amén. En vez de aprovechar esa unión para buscar juntos a Dios y que la bendición de Dios llegara a todo el pueblo, a toda la ciudad, al contrario, se unieron para lo malo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Se unieron para lo malo. La humanidad se unió para lo malo. Y hoy en día los gobiernos luchan porque haya unión. Pero hermanos, hay tanta maldad que si el mundo se une, va a ser para lo malo. No va a ser para lo bueno, va a ser para lo malo. Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos dijeron, queremos hacernos una torre, ¿por qué? Porque sabemos que ese Dios es poderoso. Y puede que nos esparza, pero aunque nos esparza con su poder, aunque sea, se quede la torre que diga, allá estaba la torre de Nimrod, que fue en contra de Dios. Ustedes notan la rebeldía, el pecado tan grande que es. Es decir, sus conciencias saben de que Dios tiene el poder. Sus conciencias saben que Dios hace juicio. En sus conciencias ellos saben que están haciendo mal, pero aún así lo están haciendo. Allí, hermanos, vemos orgullo, vemos vanidad, vemos vanagloria, ¿verdad? De Nimrod diciendo, aunque Dios me esparza, va a quedar algo que diga, ahí fue el que se rebeló contra Dios. Hoy en día hay gente así también, que conoce a Dios, que sabe de Dios,
que sabe que el pecado es malo, que sabe que Dios hace juicio, que sabe que viene un destino final, que sabe que está mal y aún dice, aquí estoy siendo rebelde contra Dios. Aún hay espíritu de Nimrod, hermano, en este tiempo. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Amén. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Hermano, y miren que esa unión que tuvo Nimrod con el pueblo trajo avances científicos. Amén. Comenzaron a hacer ladrillo, ¿verdad? Comenzaron a hacer mezcla. Es decir, se unió es porque cuando la humanidad se une puede sacar cosas buenas, edifican cosas buenas, pero normalmente su corazón sigue siendo malo. Amén. Entonces el fracaso de ellos fue la rebelión, que se rebelaron contra Dios. Y por eso llegó un juicio. Dios hizo juicio a la humanidad. ¿Y cuál fue el juicio? Génesis capítulo 11, versos del 6 al 8, dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada, escuchen, nada les hará desistir. Hermano, mire el poder del ser humano. Aquí nosotros podemos ver que el ser humano tiene poder, tiene voluntad propia para hacer las cosas. Amén. Porque en este mundo, hermanos, hay tres poderes que se mueven. El poder de Dios, que por supuesto es el más fuerte, más grande. El poder de Satanás y el poder del ser humano. Hay cosas que el ser humano hace mal y peca, no por Satanás, por él mismo. Amén. El ser humano muchas veces peca por sí mismo, por su orgullo. Y Satanás está por allá descuidado. Y a veces toda la culpa se la echamos al diablo. Pero el ser humano por sí mismo es malo. Eso es lo que estamos viendo en cada dispensación. Amén. Y entre más toma poder, más se rebela contra Dios. Porque, hermanos, no estamos hablando aquí de personas ateas. Ellos no son ateos. Los que están haciendo la Torre de Babel no son ateos. No. Son gente creyente. Ellos creen en Dios. Saben lo que sucedió. Saben lo que hace Dios. Estamos hablando, por eso le llamamos rebeldía, porque son gente que sabe y aún hace lo contrario. Entonces, ante esa unión, ¿qué hace el Señor? Dice, ahora, nada les hará desistir, ahora lo que han pensado hacer, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La confusión, hermanos, la variedad de idiomas fue un juicio de Dios. Amén. Todas las personas hablábamos un solo idioma, pero el hecho de no podernos comunicar. Ustedes ven lo que hace Dios. Noten que Dios siempre hace lo que haga falta con tal de que el pecado no se multiplique. Y lastimosamente esas son consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado, hermano, es no poderse comunicar bien. Hay hogares, hay matrimonios que no se comunican bien. No se entienden el esposo con la esposa. Cualquier cosita ya están peleando por el pecado. El pecado trae confusión. Hay hijos que no entienden a sus padres. No, pero usted no me entiende, ¿no? Y es un alboroto. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando en la iglesia no hay unión y los hermanos no se entienden entre sí, es porque hay pecado. Porque el pecado trae confusión y trae división. Amén. Porque eso es juicio de Dios. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Gloria al Señor. Y con ese juicio, hermanos, ellos se ven obligados. Claro, ya no podían estar unidos. Uno hablaba arameo, otro hablaba caldeo, otro hablaba otro idioma, y así sucesivamente. Entonces se fueron agrupando según su idioma y les tocó pues esparcirse. Si no entendían a otro, ¿qué iban a hacer? Entonces de esa manera Dios los esparció. Noten que Dios prácticamente como que los obliga a cumplir el pacto que había establecido para no darle un juicio quizás un poco más severo. Amén. Así que, hermanos, aquí termina la dispensación del gobierno humano. Y vemos que la humanidad cada vez va en decadencia. Amén. En decadencia. Pero Dios sigue
insistiendo, estorbando el pecado. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Estorba el pecado en tu casa, en donde estés, hermanos, estorba el pecado. Eso es lo que hace Dios. Lo que haga falta, hermanos, pero estorba el pecado. No deje que el pecado entre, porque el pecado trae muerte, trae división, trae confusión. Lo hemos visto hasta ahora, pero aunque haya pecado, hermano, hay un Dios que nos está diciendo, ¿dónde estás? Y ojalá que siempre le podamos decir, aquí, Señor, con errores, pero aquí estamos, ¿verdad? Dios buscando siempre que nos arrepintamos delante de Él. Esta dispensación nos enseña, hermanos, a creer y confiar en Dios es algo primordial. Amén. Pero una persona puede creer en Dios, hermanos, pero confiar en Dios es obedecerlo. Obedece a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Espera en Dios. Amén. Noé se equivocó por no esperar en Dios. No bajes la guardia en ningún momento, mi hermano. La bendición de Dios está allí. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Pónganse sus pies, mis amados hermanos. La hermana Alejandra dejó aquí ya el final, dispensación del gobierno humano, personas específicas, Noé, sus hijos, Nimrod, pacto noémico, dispersarse y multiplicarse, la señal del pacto, el arco iris, el fracaso, la rebelión y el juicio, la diversidad de lenguas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Próximo martes estaremos viendo la dispensación de la época patriarcal, que aquí es donde comienza Dios a revelar sus propósitos espirituales. Amén. Vamos a orar, hermanos, y ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a estorbar el pecado? Amén. Señor, yo quiero que en mi iglesia haya comunicación. Yo quiero que en mi hogar haya comunicación. Amén. Que el Señor estorbe todo pecado en nuestra casa. Yo escuché muchas peticiones diciendo que aumente mi vida espiritual, que me ayude en mi vida espiritual. Hermano, estorba el pecado. Amén. Estorba el pecado. Amén. Si sabes que hay pecado, estórbalo. Dile no. Porque el pecado trae confusión. Aleluya. Soberano Dios, Padre del cielo,